Bien, en esta quinta clase de termodinámica vamos a aprender a interpolar, intrapolar y a extrapolar. ¿Cuándo nosotros requerimos interpolar, extrapolar o intrapolar? Bien, ya sabemos utilizar las tablas de vapor. Recordemos que teníamos la tabla C1, la tabla C2, la tabla C3, la tabla C4. Esta información que hay en las tablas de vapor es información experimental. Hubo gente que la midió en los laboratorios. Obviamente que los puntos que nosotros podemos ingresar en esta tabla son infinitos. Como no se pueden hacer infinitas mediciones o ponerlas en una tabla de vapor, entonces muchas veces hay valores que no se encuentran en esta tabla y en ese caso es necesario que ustedes interpolen, extrapolen o intrapolen. Por ejemplo, supongamos que nuestra presión del sistema es 1,72 megapascal. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos la presión, tenemos a 1,6 y a 1,8 megapascal. Entonces, como no hay a 1,72 megapascal, tenemos que buscar un método que nos permita interpolar este valor. Obviamente que eso es una estimación, está sujeta a errores. ¿Okay? Bien, vamos a ver entonces cómo nosotros lo vamos a ver esta materia. Primero, cuando nosotros hablamos de interpolación, significa que este es un punto interno. Por ejemplo, en la tabla que yo les mostraba recién, si ustedes se fijan, 1,72 se encuentra entre 1,6 y 1,8 megapascal. Entonces, acá yo tendría que interpolar, ¿ok? Entonces, se puede realizar entonces cuando nosotros tenemos las propiedades antes y después de la que deseas obtener. Si teníamos el 1,72 megapascal, en la tabla tú tienes el valor de 1,6 megapascal y tienes el valor de 1,8 megapascal. Lo mismo puede ocurrir en la presión, en la temperatura, el volumen o cualquier otra propiedad. Fíjense acá, he tratado de ejemplificar lo más claramente posible lo que yo deseo. Por ejemplo, supongamos, los valores, los puntitos verdes que ustedes ven acá, son valores experimentales. Estos, si ustedes se fijan, esta es la curva, la isoterma, a una temperatura de 200 grados Celsius. ¿Ya? Recordemos que teníamos el diagrama PV. En esta isoterma, toda esta parte que se encuentra en el lado izquierdo es la fase de líquido comprimido. Esos datos ustedes los sacan desde la tabla C4. Por lo tanto, los valores azules que ustedes ven acá, esas pelotitas azules, corresponden a valores experimentales de la tabla C4 a 200 grados Celsius. Si ustedes van a la tabla C4, siempre las presiones van a ser a 5, a 10, a 15, a 20, a 30 megapascal. El valor más pequeño de presión que ustedes van a encontrar en la tabla C4 es a 5 megapascal, que siempre va a ser, recordemos, como es el líquido comprimido, va a ser la presión mayor a la presión de saturación a esa temperatura dada. ¿Okay? En este caso, a 200 grados Celsius, la presión de saturación, si ustedes la ven en la tabla C2, es 1,554 megapascal. Bien, entonces, los puntitos azules son los datos experimentales que ustedes sacan desde la tabla C4. Estos dos puntos dorados que encuentran acá corresponden a los valores de saturación, es decir, al volumen de líquido saturado, al VF, que ustedes encuentran a 200 grados Celsius. Váyanse, por ejemplo, a la tabla C1, y en la tabla C1 busquen a 200 y van a darse cuenta que el VF tiene el valor que tienen acá. ¿Ya? Si sacan el volumen de vapor saturado, va a valer 0,1274. ¿Dónde yo interpolo? Siempre las interpolaciones tengo que tener valores antes y valores después. ¿Okay? Entonces, supongamos que estos puntitos rojos son los valores que yo quiero determinar. Por ejemplo, a una temperatura de 200 grados Celsius y a 7 megapascal, ¿cuánto vale el volumen? Si ustedes van a la tabla C4, porque esta es la fase líquida comprimida, se van a dar cuenta que los valores están a 5 y a 10 megapascal, no están a 7 megapascal. ¿Ya? Entonces, asumamos que tenemos 5, 10, supongamos este 15, ¿ya? Entonces, supongamos que este vale 12 megapascal, tampoco está. Si van a la tabla C4 van a encontrar otros valores. Entonces,
Ustedes llegan, el que van a determinar es este. ¿Cómo lo determinan? Lo determinan entre este punto y este punto. La expresión que ustedes deben utilizar para la interpolación es esta, ¿ya? Entonces ahí tenemos que el valor de I, que ese I puede ser el volumen, la temperatura, la presión, lo que ustedes quieran, va a ser el valor antes, más esta relación con las dos variables que ustedes tengan. Siempre van a requerir tener conocimiento de la presión y la temperatura y de otra propiedad, de dos propiedades, de la presión o de la temperatura y de otra propiedad. Por ejemplo, si el Y fuera el volumen y el X fuera la temperatura, esta expresión se expresa de esta manera. Entonces, supongamos que yo deseo determinar el volumen específico de este punto rojo, entonces ese punto rojo va a ser, ustedes pueden llamar V0 a este o a este, da lo mismo, ¿ya? Esos son solamente valores referenciales. Supongamos que este es V0 para nosotros, entonces va a ser el volumen de acá más la temperatura que se supone que yo conozco de este, o la presión o la propiedad que sea, menos la temperatura de este punto azul, dividido por la temperatura de este, menos la temperatura del azul, multiplicado por el volumen de este, menos el volumen inicial. Ahí está la expresión, ¿ok? Y con eso ustedes pueden determinar el volumen específico del punto rojo a una temperatura dada, ¿ok? O a una presión dada, o a cualquier otra propiedad. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Estimemos, voy a buscar la tabla, estimemos el volumen específico y la energía interna de agua a 1,3 megapascal. Como tenemos el 1,3 megapascal, bueno, si tenemos 400 grados Celsius, sabemos inmediatamente que estamos en la fase de vapor sobrecalentado. Recuerden que esa temperatura es mayor que la temperatura crítica, por lo tanto no tienen necesidad de ir a la tabla C1. Se van directamente a la tabla C3 y buscan los 400 grados Celsius y los 1,3 megapascal, ¿ya? Entonces, si ustedes se van a la tabla, se van a dar cuenta que no tienen los valores a 1,3 megapascal, pero sí tienen valores a 1,5 y a 1 megapascal, ¿ya? Váyanse a la tabla entonces y ustedes van a hacer esta tablita. A 1,3 la temperatura es 400, que son los dos datos que les estoy dando, pero ustedes desconocen el volumen específico, desconocen la energía interna, aquí pueden poner la entalpía, la entropía, todas las propiedades, ¿ya? Después buscan a los dos más próximos, por abajo y por arriba, supongamos el 1,5. El 1,5 es mayor y el 1 es menor, estamos bien. A la misma temperatura y vemos cuánto vale el volumen. Si ustedes se fijan en la tabla, el volumen específico va a ser 0,2030 y la energía interna 2951,3. Y para 1 megapascal van a encontrar estos dos valores para el volumen y para la energía interna. Gráficamente, fíjense, acá tenemos nuestro punto referencial, el punto crítico, siempre con la línea roja. Esta línea verde corresponde a la isoterma a 400 grados Celsius, porque 400 es mayor que la temperatura crítica, ¿ok? Entonces, a esa isoterma vamos a revisar los valores. Yo tengo a 1,5 megapascal y pongo el valor de 0,2030, que es el volumen específico. Y a 1 megapascal, 0,3066, que es el volumen específico correspondiente a esa presión. Recuerden que estos valores los sacan desde la tabla C3 a 400 grados Celsius y a esas presiones que tienen allí, ¿ok? Tienen que tener a mano las tablas para poder ir corroborando lo que yo estoy diciendo. Lo que les pido es el valor interno que hay entre 1 y 1,5, que es 1,3. Como es un valor interno, entonces yo debo interpolar utilizando este y aplicando la ecuación que les había dicho recién, que se traduce en esta expresión. Fíjense, el volumen menos esto, dividido por esto menos esto, y este es igual, ¿ven? El 1,3 está al lado del volumen, el 0,2030 está al lado del 1,5, el 0,3066, para que se recuerden, está al lado del 1 y el otro está al lado del 1,5. De aquí despejan el volumen específico y les da 0,2444.
¿Cómo yo corroboro si este valor está correcto? Como estoy interpolando, el valor del volumen específico debe ser entre medio de estos dos valores. Y si ustedes se fijan, claro que lo es. 0,2030 y 0,t, y este es 0,24, que está entre medio de ellos dos. Así que por lo menos está consistente el valor con respecto a lo que debería dar. Ahora la energía interna hacen exactamente lo mismo, aplican la ecuación de interpolación, y despejan la energía interna y les da 2.954, o 2.953,7. Ese valor tiene que estar entre medio de estos dos porque es una interpolación, y también lo está. Por lo tanto, el resultado es consistente. Veamos, ¿qué es extrapolación? La extrapolación es cuando tú tienes un solo punto, ya sea por la izquierda o por la derecha, como quieras llamarlo, pero el otro valor no está. Por lo tanto, tienes que tomar dos valores que estén a la izquierda o a la derecha, dependiendo si es vapor sobrecalentado o líquido comprimido. La extrapolación solamente se da para el caso de la tabla C3 y para la tabla C4, es decir, para la fase de líquido comprimido y para la fase de vapor sobrecalentado, ¿ok? Por ejemplo, siempre los azulitos corresponden a los puntos experimentales que ustedes encuentran en la tabla de vapor, en la tabla C4 a 200 grados Celsius. Ahí pueden poner los valores que quieran, ¿eh? Entonces, a 5, a 10, etc. Acá tienen el rojo, que siempre representa nuestro punto crítico, ¿ok? Bien, acá a la izquierda, perdón, a la derecha, van a poner los puntos verdes, que son los valores experimentales, y fíjense dónde está el punto rojo, acá en el lado izquierdo. Acá en el lado izquierdo, en la tabla de líquido comprimido, la presión máxima que ustedes van a encontrar es de 50 megapascal. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, a 55 megapascal, no voy a tener un valor de presión sobre ese, sino que voy a tener solamente dos valores anteriores, ¿ok? Entonces, por eso tengo que determinar, o estimar, mejor dicho, un valor externo, y en ese caso se llama extrapolar, ¿ya? Y yo extrapolo utilizando estos dos puntitos y este punto rojo, ¿ven? Si hubiese sido una interpolación, ¿cuándo? Por ejemplo, si este punto rojo estuviese al medio de estos dos, o sea, entre medio de estos dos. En ese caso sería una interpolación. Al estar afuera y no haber ningún valor que tenga una presión mayor que esa, yo debo extrapolar, ¿ya? Siempre las extrapolaciones son en los límites de las tablas C3 o en el límite de la tabla C4. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá en la fase de vapor sobrecalentado, yo puedo tener muchos puntos experimentales, pero este es mi último punto, ¿ya? Este es mi último punto que van a encontrar. El anterior está, por ejemplo, a un volumen específico de 109,2 metros cúbicos partido por kilogramo. Váyanse ustedes a la tabla C3, y en la tabla C3 ubiquen los 200 grados Celsius. Si ustedes se ubican a 200 grados Celsius, no van a ver mucho acá, pero se van a dar cuenta que el último valor que tienen ustedes a 200, veamos, de volumen, a 200 corresponde a la presión de 0,002 megapascal, el primer valor que tienen en la tabla C3. Entonces, allí ustedes van a requerir extrapolar, porque después, a medida que va aumentando la presión, el volumen va disminuyendo, ¿ya? A medida que voy aumentando la presión, el volumen va disminuyendo. Yo tengo valores. Este es el primer valor de la tabla C3 a 200 grados Celsius. No hay ningún otro valor antes medido. Entonces, siempre que ustedes estén justo, se encuentren justo en el primer valor de la tabla C3, significa que van a tener que extrapolar. Al contrario, si están en el último valor de la tabla C4, significa también que van a tener que extrapolar. Este es el último valor de la tabla C4, este es el primer valor de la tabla C3, ambos medidos a 200 grados Celsius, ¿ya? En el caso de acá, nosotros vamos a extrapolar con estos dos valores que están más hacia la izquierda. En el caso de fase líquido comprimido, yo voy a extrapolar con los dos valores que están más hacia la derecha, ¿ya? Vuelvo a repetir, cuando la extrapolación solamente se realiza en la fase de líquido comprimido y en la fase de vapor sobrecalentado. En la fase de líquido comprimido,
lo hago cuando tengo, por ejemplo, si está la temperatura de 200 grados Celsius, y tengo que extrapolar cuando estoy en el último valor de la tabla C4, el último valor a esa temperatura. Al revés, en la fase de vapor sobrecalentado, tengo que extrapolar cuando estoy justo en el límite del primer valor de la tabla C3 a 200 grados Celsius. Busquen para que lo corroboren. El primer valor de la tabla C3 corresponde a 200 grados Celsius, corresponde a 0,002 megapascal. Si yo les pidiera, por ejemplo, el valor a 0,001 megapascal o a 0,0005, o sea, un valor menor que este, cualquier valor que yo quiera extrapolar menor que 0,002 megapascal, voy a tener que extrapolarlo. Y lo voy a extrapolar con los dos valores más próximos. ¿Ok? En el caso de la fase de líquido comprimido, es lo mismo pero al revés, porque acá lo hago con los valores que están al final de la tabla C4, los últimos, ¿ok? Que corresponden, el último corresponde a 50 megapascal. Por lo tanto, si yo te pido a 55 megapascal, tienes que realizar una extrapolación a 200 grados Celsius entre el 30 y el 50, que son los dos valores más próximos a este punto rojo. La fórmula es exactamente lo mismo. Esto de los subíndices, VC, el 0 o el 1, tú se lo puedes asignar a cualquiera. Se lo puedes asignar a este o a este, da lo mismo. Si este es V0, este va a ser V1. Si este es V0, este va a ser V1. Al escribir los datos acá, como estamos considerando que es se comportan como una línea recta, entonces lo que estamos haciendo es igualar solamente pendientes. La pendiente de este rojo hasta este primer azul es igual que la pendiente que hay entre estos dos azules, o es igual que la pendiente que hay entre el rojo y este primer azul. Lo mismo acá, la pendiente entre estos dos verdes es igual a la pendiente entre este verde y el rojo, o entre este verde y este rojo. Por supuesto, insisto, que esa es una estimación. Estoy asumiendo que como los puntos se encuentran tan cercanos entre sí, entonces se están comportando como una línea recta. ¿Ok? Bien. Entonces, por ejemplo, estimemos el volumen específico y la entalpía de agua a 60 megapascal y 200 grados Celsius. ¿Ya? Bueno, 200 grados Celsius, nosotros ingresamos a la tabla, si ustedes ingresan a la tabla C1, ¿ya? En la tabla C1 van a ver que a 200 grados Celsius, veamos, en la tabla C1, van a darse cuenta que a 200 grados Celsius la presión de saturación es 1,554 megapascal. Como la presión que me están dando es 60 megapascal, sé inmediatamente que estoy en la fase de líquido comprimido, siempre que la presión sea mayor que la presión de saturación a una temperatura dada, significa que es fase de líquido comprimido. ¿Ya? Este punto 60 megapascal, si ustedes se van a la tabla C4 ahora, en la tabla C4 ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, déjenme ver, no sé si se ve, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que los valores, fíjense, últimos corresponden a 30 y a 50 megapascal. En realidad, en esta tabla van a encontrar solamente 6 presiones en la tabla de líquido comprimido. Tienen 5, 10, 15, 20, 30 y 50 megapascal. Como la presión es mayor que 50 megapascal, es 60, entonces yo voy a extrapolar con los valores a 30 y a 50, ¿ya? Y hago mi tablita. Voy y digo, es a 200, estoy en la isoterma, a 200 grados Celsius, a una presión de 60, 50, 30, la que quiero es 60. El volumen lo desconozco, la entalpía la desconozco, pueden poner la energía interna, la entropía, y acá se ponen los valores que encuentren ustedes a 50 megapascal y a 200 grados Celsius, y en esta fila a 30 megapascal y a 200 grados Celsius. Corroboren por favor con las tablas C4 y se van a dar cuenta que tienen esos valores. Esos valores los encuentran en las dos últimas columnas que tienen en la tabla C4, en esta y en esta. No se ve bien. A ver, ahí, en esta y en esta. ¿Ok? Bien, chiquillos. Entonces, aplican su ecuación, que ustedes ya conocen,
siempre es la misma expresión, solamente cambian los valores, y van a obtener, por ejemplo, que el volumen específico es esto, y la entalpía es esta. En este caso, nosotros estamos extrapolando, como la presión, si ustedes se fijan, de 30 a 50 va a ir, en este caso, va a ir disminuyendo el volumen. Por lo tanto, es de esperar que el volumen a 60 sea menor que estos dos. Fíjense, 0,0, miramos solamente este valor. Este es 110, ¿ya? 110, este es 111 y esto es 113. Este es menor, ¿ven? Está correcto. Estoy extrapolando, por lo tanto, es obviamente que si esto va a ir disminuyendo a medida que aumenta la presión, debiera ser menor. La entalpía, si ustedes se fijan, aumenta con la presión. A 30 vale 865 y a 50 vale 875. Por lo tanto, es de esperar que 60 sea un valor superior a 875. Y da 880,6, lo cual está consistente con lo que yo requiero. Bien, ya sabemos interpolar, sabemos cuándo hay que extrapolar. Ambos procesos son similares, la única diferencia es que el interpolar significa que yo estoy buscando un punto interno entre dos valores que conozco, un valor de acá y uno de acá, y yo estoy calculando el de acá, ¿ok? En el caso de la extrapolación, mis últimos valores, o mis primeros valores en la tabla de vapor sobrecalentado, los conozco, pero me falta extrapolar, es un punto exterior, por lo tanto utilizo los dos puntos más cercanos que tengo disponibles en la tabla. ¿Cuándo debo intrapolar? Intrapolar es cuando yo estoy en la proximidad del valor de saturación, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, estos puntos azules son los valores de líquido comprimido. Recuerden que la tabla de líquido comprimido, el valor de presión menor que tiene es de 5 megapascal. Y yo, por ejemplo, este rojo, siempre el rojo va a ser el que quiero calcular. Este rosado que ustedes ven acá corresponde al VF, al de líquido saturado. Siempre yo tengo que preferir interpolar que extrapolar. Siempre tengo que preferir interpolar que extrapolar. Si yo no me diera cuenta que está este punto rosado, yo utilizaría para este rojo este valor de 5 y un valor de 10 megapascal. Entonces estaría incorrecto porque estoy extrapolando. Al extrapolar cometes mayor error. Por lo tanto, siempre debes tratar de interpolar. ¿Por qué le pusimos a esto interpolación? En realidad, es una interpolación, pero le ponemos interpolación porque tú vas a utilizar dos tablas. Vas a utilizar la tabla C3 para este punto azul y la tabla de saturación, que puede ser la C1 o la C2. En este caso, como la temperatura es 200 grados Celsius, tú usas el C1 para calcular el volumen de líquido saturado. Entonces, en el fondo haces lo mismo que la interpolación, pero utilizas este puntito rosa que corresponde al VF y este puntito azul que vas a sacar desde la tabla de vapor sobrecalentado. Perdón, desde la tabla de líquido comprimido. Al revés, si tú quieres ahora a la derecha, nos vamos a la fase de vapor sobrecalentado, si tú quieres calcular o estimar el puntito rojo, ¿ya? Recuerda que este no tienes el valor perdón, del volumen. Por ejemplo, supongamos que la presión es 1,53 megapascal. Tú tienes a 1,5 y la de saturación que es 1,554. Por lo tanto, para si tú utilizas estos dos puntos verdes, vas a cometer más error que si utilizas el verde y el dorado, ¿ya? Esto sería una intrapolación porque vas a utilizar el volumen en la tabla C1 o C2, en este caso la C1, de vapor saturado en este caso, y la tabla de vapor sobrecalentado que sacas este punto verde. Entonces la intrapolación es cuando tú utilizas dos tablas, utilizas la tabla C1 o la tabla C2 si estás al lado izquierdo, con la tabla de líquido comprimido, es decir, la tabla C4, y si estás al lado derecho, lo utilizas en conjunto con la tabla de vapor sobrecalentado, es decir, con la tabla C3. Por ejemplo, estimemos el volumen específico y la entropía de agua a 2 megapascal y 200 grados Celsius. Si ustedes se van a la tabla, a 200 grados Celsius, tú vas a encontrar que tu presión de saturación es 1,554. Cualquier presión mayor que esa significa que estás en la fase de líquido comprimido. ¿Recuerdan la materia de la clase anterior? Como estás en la fase de líquido comprimido, ves qué valores están más cercanos y te vas a fijar que el primer valor que está en la tabla C4 corresponde a líquido comprimido, ¿ya?
Por lo tanto, después tienes un valor a 10. Si tú quieres estimar a 2 megapascal y utilizas el de 5 y de 10 megapascal, vas a obtener un error mucho mayor que si utilizas el de 5 megapascal y el de líquido saturado, ¿ok? Entonces, tienen que en estos casos, cuando estén en el límite con el líquido saturado, utilizan la interpolación, para lo cual hacen la misma tabla de siempre. Fíjense, esta primera fila corresponde a los valores que desconozco, la segunda fila corresponde a los valores de saturación, ¿ya? Porque estoy cercana al líquido saturado, por lo tanto, a 200 grados Celsius tenemos la presión de saturación, el volumen de líquido saturado, es decir, el VF, y como quiero calcular la entropía, va a ser la entropía SF, es decir, la entropía de líquido saturado. Y después pongo los valores de la fase de la tabla C4, de líquido comprimido, ¿ya? Y después hago la intrapolación tal como siempre, aplicamos siempre la misma fórmula, obtenemos el valor. En este caso, como es una intrapolación, obviamente que el valor está, el de 1,554, perdón, se encuentra entre 2 y 5 megapascal, por lo tanto, este volumen se va a encontrar entre estos dos valores y la entropía también, ¿ya? Y así es, ¿ven? Bueno, este es básicamente el mismo, porque es muy cercano y es muy pequeña el delta que existe, ¿ya? Entonces acá es 11.560, acá es 11.556, levemente inferior, ¿ya? Pero levemente superior. Y acá, 2,3305 también es levemente superior a este y levemente inferior a este. Y este es levemente inferior a este y levemente superior a este. Muy bien. Entonces, consideraciones. Si efectúas una interpolación, los valores deben encontrarse entre los que interpolaste. Por ejemplo, si las temperaturas de interpolación son 200 y 220 grados Celsius, el valor a interpolar debe ser mayor a 200 y menor a 220. ¿Ya? Si efectúas una extrapolación, los valores estarán fuera del rango de los valores que utilizaste para la extrapolación. Ahí hay una C y una raya de más, es extrapolación, E con X. Si efectúas una intrapolación, debes utilizar dos tablas. Una de ellas puede ser la C1 o la C2, depende de la propiedad que tengas conocida, temperatura, presión, y la otra puede ser la tabla C3 si te encuentras en la fase de vapor sobrecalentado, o C4 si el punto se ubica en la fase de líquido comprimido. ¿Ya? Entonces aquí yo les hice un breve resumen. Por ejemplo, ¿dónde extrapolo? Cuando yo estoy justo en los límites, ¿cierto? En este caso, en la fase de líquido comprimido, en los valores de la última columna de la tabla C4, y en el caso del vapor sobrecalentado, fíjense, amarillito significa extrapolación, y en el caso de vapor sobrecalentado, cuando está la primera fila a la temperatura en la tabla C3. Después tengo la interpolación, este color entre verde y café, ¿ya? Acá, siempre el rojo es el que yo quiero determinar, ¿ok? Entonces, la interpolación es cuando entre el rojo hay un valor mayor y un valor menor, ¿se fijan? Ya sea en la fase de líquido comprimido o en la fase de vapor sobrecalentado. ¿Ya? Y por último, la intrapolación, acá yo puse de color rosa y acá el color celeste. Es siempre que el punto se encuentra entre el volumen de líquido saturado o de vapor saturado, ¿ya? Y otro valor de la tabla, es decir, que son los valores más cercanos que existen. Las fórmulas son las mismas. Miren, a modo de ejemplo, solamente para ir bien. Si yo esta es la tabla C1, que es la primera tabla, cuando tú conoces la temperatura, ingresas a esta tabla. Si yo te digo que tu temperatura vale 42 grados Celsius, ¿cuánto vale la presión de saturación? Fíjate, a 42 grados Celsius no tienes valores, por lo tanto tienes a 40 y a 45, por lo tanto debieses interpolar entre 40 y 45 con los valores de volumen de líquido saturado, ¿ya? Y de ahí tú debieses obtener el valor correspondiente. Si yo te pidiera, por ejemplo, acá, mira, a ver, vamos a tomar un ejemplo. Acá 0,01 megapascal, la temperatura de saturación es 45,8 grados Celsius. Si yo te preguntara
a la temperatura de 47 grados Celsius y a una presión de 0,01 megapascal, ¿con cuánto vale el volumen? Como la temperatura, 47 grados Celsius mayor que 45,8, tú vas a saber que estás en la tabla de vapor sobrecalentado. En este caso, los valores que tú vas a utilizar van a ser a 50, a 47 grados, que es el que te pido, y el valor de saturación a 45,8, es decir, los valores que tú obtengas de la tabla C2 a 0,01 megapascal. Entonces ahí tú tienes una intrapolación, ¿ya? Una intrapolación. Entonces vimos que recién tenías una extrapolación, perdón, una interpolación, ahora tienes una intrapolación. Si yo te pidiera a 0,055 megapascal y 200 grados Celsius, fíjate, a 0,055, acá tengo a 0,05 y a 0,07, y a 200, tendrías que usar estos valores para la interpolación. ¿Ya? Acá, por ejemplo, si yo te pido 420 grados Celsius y 3 megapascal, tú tienes a 3 megapascal, pero no tienes a 420, tienes entre 400 y 450, por lo tanto tienes que interpolar entre los valores de estas columnas, ¿fijas? Acá, por ejemplo, si tienes, qué sé yo, 50 megapascal y 400 grados Celsius, tú dices, tengo 30, 40, 50 no tengo, el último valor es 40, y a 400, por lo tanto, uso estos dos, y el de 50 lo extrapolo con estos dos puntos, ¿ya? Acá está la tabla C4, se fijan, yo siempre les decía que las presiones que tienen acá están a 5, a 10, a 15, a 20, a 30 y a 50 megapascal. Por lo tanto, si yo te pido a 200 grados Celsius y a 1,2 megapascal, ¿ya? No, y a 2 megapascal, entonces tú vas a decir ya, 200 grados Celsius y a 2 megapascal, entonces voy a tomar el valor del líquido saturado, y este de 5 megapascal, y estoy aplicando una intrapolación. ¿Ya? Haz el ejercicio para que te des cuenta. Si yo ahora digo, tenemos a 180 grados Celsius y a 60 megapascal, tú dices, a 60 megapascal, el último valor que tengo es 50, por lo tanto tengo que usar el 30 y el 50 a 180, y el valor a 60 tengo que extrapolarlo. ¿Okay? Bien, chicos, espero que hayan comprendido. Y ahora van a hacer algunos ejercicios para ver si entendieron. En caso que no, igual los vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, determina para agua, te tengo que indicar que es para agua para que tú utilices la tabla de vapor. Si el procedimiento más adecuado es intra o extrapolación. Lo ideal sería que además de decirlo, ustedes lo calcularan, ¿ya? Entonces, la entalpía y entropía a temperatura de 240 y a una presión de 55 megapascal. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer acá? Ir a la tabla a la tabla C1, y en la tabla C1 ustedes van a ver que tienen 240. ¿Tenemos 240? Sí. ¿Cuánto vale la presión de saturación? Vale 3,344 megapascal. Esa presión de saturación es menor que la presión que les están dando. Por lo tanto, como esto es mayor, significa que estoy en la fase de líquido comprimido. Me voy a la tabla C4 ahora, ¿ya? Vamos a la tabla C4. Y en la tabla C4, váyanse ustedes conmigo, a la tabla C4, y en la tabla C4 se fijan que el último valor que tienen es a 50 megapascal. Por lo tanto, van a buscar los valores a 240 grados Celsius. A 240 grados Celsius te piden entalpía y entropía. Entonces, a 50 van a sacar a 30 y a 50, ¿ya? Y a 30 grados Celsius la entalpía vale 1042,6 y la entropía 2649, ¿ok? Eso va a ser a 30 megapascal. Y a 50 megapascal van a sacar que el valor de la entalpía es 1049,2 y la entropía es 2,6158. Sí, entonces allí hacen la tablita que hemos hecho en todos los ejercicios,
aplican la ecuación y van a obtener los valores de la entalpía y de la entropía a esa temperatura y presión. Lo que estarían haciendo en el primer ejercicio es una extrapolación, ¿ya? Después les piden a 850 grados Fahrenheit y 140 PSI. Entonces, en ese caso, van ustedes, si quieren usar la temperatura, se van a la tabla C1b, y en la tabla C1b, si ustedes se fijan, el último valor que tienen es 705,44 grados Fahrenheit, el cual equivale al valor de la temperatura crítica. Por lo tanto, ese valor del punto 2 está ubicado en la fase de vapor sobrecalentado. Siempre que mi temperatura es mayor que la temperatura crítica, yo sé inmediatamente que estoy en la fase de vapor sobrecalentado o gas, y por lo tanto tengo que utilizar la tabla C3. Si ustedes se van ahora a la tabla C3, C3b, por supuesto porque estamos en sistema inglés, entonces ustedes van a buscar la temperatura en la primera columna de 850 grados Fahrenheit, y se van a dar cuenta que tienen a 800 y a 1000, no hay 850. Por lo tanto, van a tener que interpolar. Vamos a ver si tienen valores a 150, perdón, a 140, y tienen a 140. Entonces, ustedes, chiquillos, van a tener para 850, van a tener que interpolar entre 800 y 1000 grados Fahrenheit, se van a la columna, que está mucho más adelante en la tabla, que es a 140 PSI, y van a buscar los valores de la entropía y de la energía interna, ¿ya? Y ahí realizan el ejercicio. Después, dice, presión para temperatura igual a 187 grados Celsius si la calidad es 0. ¿Qué están diciendo ahí? La calidad es 0. Estoy diciendo que el valor corresponde al de saturación. Siempre que diga que la calidad es 0, o que tiene una calidad entre 0 y 1, o que tiene una calidad 1, significa que la presión que yo quiero es la presión de saturación. Por lo tanto, en ese caso, pareciera que tengo un solo valor, pero no, en el fondo me tengo dos porque me están diciendo que es líquido saturado. Por lo tanto, en ese caso, me voy a la tabla C1, ¿ya? Se van a la tabla C1, yo, chiquillos, les pido por favor que ustedes realicen los ejercicios, yo les estoy indicando más o menos cómo se hace para que no estén tan perdidos, y se van a la tabla C1, no llegamos nunca, y acá la tabla, todavía no llego, en la tabla C1, buscan, y no está 187. Entonces ustedes acá van a tener que interpolar el volumen. ¿Qué te piden? Te piden la presión. Entonces van a tener que interpolar la presión entre 180 y 190 grados Celsius, y con los valores de 1,002 megapascal y 1,254. ¿Ya? Lo mismo hagan en el ejercicio 4, etc. Bien, chiquillos, si tienen tiempo, les pido también que inventen un ejercicio para cada caso, el cual en el fondo lo van a tener que hacer porque va a ser uno de los desafíos para la próxima semana. Bien, chicos, que estén súper bien, y cualquier cosa, ya saben que pueden preguntarme. Adiós.